Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evilce Rivas, integrante del grupo número 3, el cual les presentaremos los enfoques conductuales en los procesos psicológicos. Empezando por las definiciones, que sería que los enfoques conductuales son que se centra en la conducta observable. Esto quiere decir que el individuo va a actuar de acuerdo al entorno. Todo el tiempo nosotros estamos generando aprendizaje, lo que significa que generamos cambios e incluso también en base a la experiencia. Según Carnoldi, en el año 1999, citado por Spinoza en el año 2016, nos dicen que el enfoque conductual nace de la asociación de dos temas muy importantes, que son el funcionalismo y la teoría de Darwin, ya que los dos tienen referencia a que el individuo actúa en base a las condiciones en el ambiente en el que se encuentre. Luego está la definición de procesos psicológicos, que son aquellas funciones mentales que ayudan al ser humano a la toma de conciencia de su ser y del entorno en el que se encuentren. Entre ellos tenemos el aprendizaje, la motivación, la memoria, la atención, etc. Bueno, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Mi nombre es Karen Díaz. Bien, para seguir con la exposición, ¿qué es el conductismo? Para seguir explicando más sobre este tema, me gustaría resaltar que esta es una corriente basada en el estudio del comportamiento de forma experimental y objetiva, en la cual se van a tener en cuenta un conjunto de variables como estímulos y respuestas que van a conformar nuestro entorno. Asimismo, es necesario mencionar que en un inicio los psicólogos conductistas realizaban investigaciones tanto en animales como en personas con el fin de entender y modificar el comportamiento. Y es aquí donde toman bastante importancia lo que son las recompensas y los castigos. Bien, ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jesús Edilson Balabarca Martínez y les voy a mencionar sobre la historia del conductismo. Inicia en 1930 y termina en 1974 en primer lugar con el condicionamiento clásico de Pavlov, que inicia en 1904 con la psicología experimental con animales. De ahí con Torniken en 1905 con los efectos que se repiten y que sean placenteros. De ahí con Watson con la teoría conductista en 1913 con la importancia de la psicología animal para el conductismo. De ahí Skinner, que encabeza el proyecto Pixel en el ejército en la Segunda Guerra Mundial en 1944. Él entrena palomas para poder dirigir misiles y ese es el primer ejemplo del condicionamiento operante. Gracias. Soy Sandra Portales Condemarín y empezaremos con el condicionamiento clásico. Este es un tipo de aprendizaje mediante estímulos para un fin conductual. Tenemos dos grandes exponentes, el primero es Iván Pavlov. Este experimento se basa en un estímulo incondicionado, que sería el alimento, que va a hacer provocar la salivación al perro, y un estímulo neutro, que sería al principio la campana. Esto a la par va a hacer que el perro salive. En un punto de todo este experimento, la campana se va a convertir en un estímulo condicionado, puesto que simplemente con el sonido de la campana el perro va a empezar a salivar. Esa es la teoría de Iván Pavlov con respecto al aprendizaje. Sin embargo, cuando esto deja de suceder, el aprendizaje obviamente se va perdiendo. Luego tenemos a Watson, cuyo experimento data acerca de un bebé. Al momento de que él se relacionaba con algún conejo, rata o mono, hacían sonar una barra de metal y él lloraba. Cuando quitaron esta barra de metal, a los días, el bebé simplemente reaccionaba llorando mediante la vista de estos animales. Entonces, él se basó más en un cambio de conducta humana de acuerdo a las emociones. El condicionamiento operante. Skinner, como el principal representante del condicionamiento, describe que existe una serie de respuestas dentro del comportamiento. Estas respuestas se dividen en dos, las que son recompensadas y las que son castigadas. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto lo llamo refuerzo positivo, mientras que las que no son recompensadas se llevarán a la extinción. Por otra parte, las respuestas que son castigadas serán eliminadas de la conducta. Para simplificar esta teoría, tenemos el experimento de Skinner, que consiste en meter a una rata en una caja que más tarde se conocería como la caja de Skinner, donde al momento de buscar comida, la rata activará una palanca que soltará comida. Esa comida se la conocerá como el refuerzo positivo. Skinner decide evitar darle comida a la rata al momento de tocar la palanca, entonces la rata
al ya no recibir ese estímulo, llevará a la conducta de la extinción. O sea, esa conducta será extinguida, ¿no? Simplemente esa teoría se utiliza para erradicar una conducta a base de premios y castigos. Teoría de Albert Bandura. Albert Bandura es un teórico y experimentista. Bandura enfatiza el método empírico al hacer que las variables sean observables y medibles. También sugiere que el ambiente es la causa del comportamiento, identificándose como determinismo recíproco. Luego considera la personalidad como la interacción entre el ambiente, el comportamiento, el pensamiento cognitivo, los procesos psicológicos, agregando así la imaginación a su campo de estudio. Se distingue en 3 pasos de aprendizaje. Primero en acto vicario, luego en aprendizaje en desempeño y por último el aprendizaje por observación, que está la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Teoría de Todday. Edward Todday fue un profesor de psicología y uno de los primeros pioneros del conductismo. Al final del siglo XIX estudió el aprendizaje en animales, a menudo en gatos. A partir de este experimento hizo probar experimentalmente las leyes del aprendizaje. En 1889 realizó el primer experimento con animales, al que denominó condicionamiento instrumental. Sus estudios experimentales incluyeron el uso de una caja a la que llamó caja problema y trató de demostrar que los animales no utilizan la razón para resolver determinadas situaciones. Edward argumentó que era un proceso simple y que encontraron una solución a través del aprendizaje por respuesta, en la que colocó un gato hambriento y a través de ensayo y error el animal tuvo que aprender a acceder al plato de comida. Al final de su experimento especificó que si una respuesta dada en presencia de un estímulo era seguida por un evento satisfactorio, entonces la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalecía. Si la respuesta seguida por un evento desagradable, la asociación se debilitaba.